Bien, entonces, entre tanto se hagan las coordinaciones para el traslado del interno que debe participar desde el establecimiento penal de Ancón. Vamos a instalar esta audiencia, siendo horas 10 de la mañana con 4 minutos del día 22 de febrero del año 2023. La segunda sala penal de apelaciones nacional, en esta oportunidad interviniendo como sala de emergencia vacacional, se instala para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 319-2022-16. Se encarga de debates al juez superior Edgar Medina Salas, quien asume la conducción de esta audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos los presentes en esta audiencia virtual. Le pido por favor al abogado de la defensa, el doctor Silva, si pudiera activar su cámara. Es importante, además, la comunicación visual. Doctor Silva, por favor. Doctor Silva. Doctor Silva, la consulta. Su patrocinado aún no ha sido puesto a disposición en la sala del penal. La pregunta, ¿alguna objeción para que vamos a dar inicio formal a esta audiencia en tanto como se nos ha comunicado antes de empezar esta audiencia? Su patrocinado es conducido a esta sala. Ninguna, señor magistrado. Buenos días, señores magistrados, con todos por las partes procesales. No, ninguno. Este es un debate de manera técnica. En realidad él no va a participar tampoco. O sea, muy bien, pero es su derecho y bien se incorpore, haremos constar ello. Bien, entonces, instalada ya formalmente nuestra audiencia, pedimos a nuestro especialista que nos dé cuenta de la resolución recurrida, así como de los fundamentos del recurso impugnatorio interpuesto en su contra. Adelante, doctor. Sí, señor juez superior, muy buenos días. Doy cuenta a usted que es materia de grado del recurso de apelación postulado por el fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, contra la resolución número 2, de fecha 18 de noviembre del 2022, emitida por el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, en extremo que resolvió declarar fundado en parte la solicitud de tutela de derechos formulado por la defensa técnica del investigado José Nenil Medina Guerrero, excluyendo como elemento de convicción el acta de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización y recepción de bienes de fecha 9 de agosto de 2022 en los seguidos por la presunta comisión de organización criminal y otro en agravio del Estado. Señor magistrado, asimismo doy cuenta que respecto a los agravios ocasionados, se señalan los siguientes. Primero, el juez de instancia comete error al realizar indebida interpretación de hechos por haber referido que en el acta de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización y recepción de bienes de fecha 9 de agosto de 2022 no se habría dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 120 del Código Procesal Penal, al no haberse consignado el personal de la PNP que participó en la intervención que desprendió de tal acta. Segundo, erradamente el acuo señala que el acta en cuestión contraviene lo señalado en el acuerdo plenario número 4/2010, fundamento 1, literal noveno, sobre la presencia del abogado en las diligencias, toda vez que no se habría contado con la defensa del investigado en la diligencia que se realizó en el hospedaje España, el día 9 de agosto del 2022. Asimismo, señor magistrado, como punto número 3, señala lo siguiente: se ha realizado una errada argumentación cuando se indica que los bienes que no fueron materia de recepción habrían sido entregados a la encargada del hospedaje, puesto que no guarda concordancia con lo señalado en el acta de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización y recepción de bienes. Respecto a la pretensión, señor magistrado, señala que se debe revocar la resolución recurrida y debe reformarse esta, solicitando se declare infundada la totalidad de la solicitud de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del señor José Nenil Medina Guerrero. Señor magistrado. Bien, muchas gracias. Oportunidad entonces para preguntar al señor fiscal superior si se ratifican el recurso impugnatorio que tienen interpuesto. Doctor Reate.
Sí, gracias, señor director de debate. Buenos días con todos los miembros de la sala, señor abogado también. Sí, nos ratificamos en todos los extremos de la apelación presentada. Muchas gracias, doctor Reategui. Entonces, el colegiado le va a conferir un promedio de 7 minutos para que sustente las razones por las cuales debemos acceder a su pretensión. Revisado, doctor Reategui, el recurso impugnatorio, claro, usted no ha preparado su petitorio. En la parte precisamente del petitorio lo veo un tanto confuso. No así en la parte final del recurso, donde al parecer es lo que ustedes pretenderían, ¿no? Que en consecuencia que no se excluya, dice, como elemento de convicción el acta de registro, en fin. Le pediría, por favor, que nos precise usted cuál es el petitorio del Ministerio Público. Antes de ello, señor Medina Guerrero, me parece que está en el establecimiento penal, no le estoy viendo su rostro. Si tal vez pudiera orientarla. Aún así no le veo, está muy inclinada la cámara. Ahí sí, señor Medina Guerrero, buenos días. Le informo que la audiencia ya se ha iniciado formalmente, virtud a que su abogado indicó que no había ninguna objeción, que este es un debate más de carácter técnico y estamos en eso precisamente. Ya el señor fiscal ya se ha ratificado en el recurso y nos va a exponer las razones por las cuales deberíamos acceder a su petición. Correcto, el señor Medina Guerrero, y le pediría en todo caso ahora que nos indique usted su nombre y documento de identidad, por favor. Ok. Mi nombre es José Memil Medina Guerrero. Mi número de DNI es 47 39 70 15. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, doctor Reategui, el tiempo conferido empieza a correr. Ya, gracias, señor director de debate. Bien, voy a argumentar respecto a la apelación que ha presentado este equipo especial contra la corrupción del poder respecto de la resolución número 2 de fecha 18 de noviembre del año 2022 y que solicitamos la revocatoria del mismo y como remedio concreto solicitamos que no se excluya el elemento de convicción respecto del acta de registro voluntario de habitación, exhibición y visualización y recepción de bienes que se llevó a cabo el día 9 de agosto del año 2022. Esa es nuestra pretensión, que no se excluya ese elemento de convicción y que conserve todos los efectos jurídicos para los efectos de la cadena de custodia, deslacrado y luego que pueda servir para los efectos de la presente investigación. Bien, los fundamentos que, digamos, justifican nuestra pretensión impugnatoria, como bien lo ha dicho el señor relator, son 3 agravios concretos que vamos a argumentar y concretamente está en el considerando quinto de la resolución, ¿no? En el considerando quinto de la resolución, si ustedes tienen a la vista, señores jueces superiores, van a dar cuenta que el juez dice tres justificaciones por las cuales le dicta la declaratoria de fundada la tutela de derecho en parte, ¿no? Declaratoria de fundada en parte la tutela de derechos. Previamente, señores jueces, es importante saber el contexto en el cual se elaboró el acta de registro voluntario, ¿no? Es importante saber el contexto. No se olviden que en ese momento esta fiscalía había pedido una detención preliminar, allanamiento con fines de detención y registro personal el día 27 de julio al juzgado penal de turno. Y el juzgado por lo menos ha demorado unos 10 días para emitir la resolución que declara fundada nuestra pretensión de detención preliminar y demás medidas restrictivas de derechos, y el día 9 de agosto es que se ejecuta esta medida. 9 de agosto, ¿no? Un día martes. Entonces, evidentemente, la resolución judicial que autoriza la detención preliminar y los allanamientos con fines de detención y registro personal no contemplaban efectivamente
registro al inmueble de la Avenida España, que es materia de esta elaboración de acta, ¿no? En ese sentido, consideramos que el juez ha cometido un grave error de interpretación en la aplicación de la norma procesal, porque el juez creo que ha ignorado que en nuestra pretensión de requerimiento de detención preliminar lo habíamos fundamentado en el artículo 214 y 217 del Código Procesal Penal, que establece que para allanar inmuebles, obviamente se necesita autorización judicial con fines de detención y registro personal. Eso lo habíamos, digamos, lo habíamos contemplado, consignado en nuestro requerimiento. 214 y 217, que ahí sí se necesita autorización judicial. Pero lo que está, digamos, el contexto en que se desarrolló el acta de voluntario, que es la que viene en materia de tutela de derechos, no es en el artículo 214 y 17, sino es en el artículo 218. Ese es el contexto en que, por la cual se elaboró el acta de registro de habitación, exhibición y visualización de registro de bienes. Y es ahí donde viene todo el error que comete el señor juez. Primero, dice el señor juez, a ver, vamos a ir por lo que ha dicho el señor relator de nuestros agravios. Primero, dice que no se habría firmado el acta de registro voluntario de la PNP de los policías que intervinieron en la habitación, en el hotel donde se pernoctaba, donde se hospedaba un día anterior el imputado Medina Guerrero, ¿no? Dice que no se cumplió los artículos 120 del Código Procesal Penal. Si nosotros leemos el artículo 120 del Código Procesal Penal para la elaboración de acta, dice de que por lo menos tiene que estar suscrita por la autoridad o el funcionario que elabore el acta. Pregunto, en el acta en materia de tutela de derechos, ¿acaso no está redactada por el capitán PNP Eduardo Manuel Mendoza Bartolomé? Está en la introducción del acta y está su identificación, su DNI y su código de policía. Obviamente que ahí se contempla también, y esto hay que decirlo, los demás intervinientes policías, efectivos policiales en ese momento. Pero lo que el juez no desarrolló era que la fiscalía en ese momento estaba haciendo labores de óbice y de vigilancia y seguimiento al imputado, al investigado, y que por lo tanto por acciones de inteligencia no podían ser contemplados con su nombre completo en el acta, porque era un personal de inteligencia. Además, entiendo que el acta de allanamiento no es un acta de allanamiento como el juez erróneamente cree. O sea, es un acta de recepción de bienes y de registro respecto a una flagrancia delictiva que después lo voy a explicar en el segundo agravio. Es decir, no es una incautación técnicamente lo que se está haciendo en función al artículo 214 y 17, porque ahí sí se necesitaba autorización judicial. Entonces consideramos de que no era necesario contemplar el nombre y ese apellido de todos los efectivos policiales porque son agentes de inteligencia y solo se consignó al capitán que estuvo a cargo del operativo policial de aquel entonces. Por lo tanto, ese argumento no es de recibo. En segundo lugar, el segundo agravio, y aquí sí me voy a concentrar un poco en trabajar el tema del peligro en la demora, es porque el juez erróneamente dice que el fiscal no llegó a la hora en la cual se había, digamos, había comenzado a redactarse el acta, que fue a las 7:05 de la noche. No se olviden que el operativo se inició cerca de las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno y se utilizó distintos puntos de operativo policial. Más de 8 operativos policiales se realizaron en ese momento, con lo cual era imposible tener fiscales por todos los lados y policías. Pero sin embargo, lo que hay que saber aquí es que estábamos en un tema de peligro en la demora, que es lo que contempla el artículo 218 del Código Procesal Penal, y me voy a tomar la molestia de leerlo para que podamos entender un poco este tema, porque no está en el artículo 218 en el primer párrafo, como equivocadamente se ha visto el debate en la primera instancia. No está en el primer párrafo, está en el segundo párrafo del artículo 218 que dice: la policía no necesita autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrancia delictiva o peligro en la demora. Es que ahí ese o hay una disyuntiva
o es flagrancia delictiva o es peligro en la demora. Peligro en la demora, digamos, en una que son inminentes para su perpetración, en cuya ejecución dará cuenta la policía inmediatamente al fiscal, dice, ¿no? En todos estos casos, dice, el fiscal, una vez que tomó conocimiento de la medida, dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución de confirmatoria. Y eso es lo que ha pasado. El fiscal de aquel entonces, el fiscal que acá la tengo el acta, si bien es cierto el fiscal llegó no a la hora en la cual se redactó, en la cual se inició digamos, el operativo, que se inició 19:08, y el señor fiscal aquí se da cuenta, y está acá expresamente, llega a las 8:30 de la noche, ¿no? El doctor Eric Ronnie Vázquez Guevara se apersona a las instalaciones del Hostal España, y con él ya empieza el registro del inmueble y los bienes que se encontraron, que eran obviamente de propiedad del investigado Medina Guerrero. Si ustedes observan el acta, si bien es verdad, el policía entra a la habitación, pero ahí es cuando llega el fiscal, 1 hora y media después, cuando recién se inicia verdaderamente de manera detallada y pormenorizada todo lo que contemplaba el registro, digamos, en el hotel y sus pertenencias del investigado. Es cuando él llega, recién se inicia, pero claro, es que aquí hay un concepto errado del juez, porque él entiende de que al no estar contemplada la autorización judicial, tenía que estar el fiscal en ese momento. Entonces yo me pregunto, cuando haya un tema de flagrancia delictiva en peligro en la demora, tendríamos que esperar al señor fiscal a que esté en el mismo lugar de los hechos para recién ahí empezar un tema de registro, cuando las fuentes de pruebas pueden desaparecer o pueden desvanecer o se pueden extinguir, como efectivamente habría pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, no se olviden de que en esta acta se contempla que el señor amigo y abogado también, en ese momento que se encontraba, esto está en la página la primera página del acta, dice que justo cuando se estaba haciendo la intervención policial en el hotel, en ese preciso momento llega una persona identificada como Shurek Yabar Mesa, y llega con otra persona a la habitación contigua que también se alojaba este señor. Doctor Reategui, sí. Disculpe que le interrumpa. El lapso que le hemos conferido ha vencido en exceso. Por favor, concluya en 2 minutos. Ya, sí, por favor, sí. Solamente este dato quisiera puntualizar de que en este momento, si no se tomaban las acciones de resguardar la fuente de prueba, capaz iban a desaparecer. Por lo tanto, consideramos de que lo que hizo la policía al ingresar a la habitación para resguardar la fuente de prueba era inminente su ejecución para preservar la fuente de prueba. No olvidemos también de que estamos en un delito de organización criminal, es un delito permanente y que en ese momento estaba operativo. Por lo tanto, consideramos de que la extensión de la flagrancia delictiva en peligro en la demora se encontraba plenamente vigente y legitimado para que la policía entre a la habitación donde por obvis y por acción de inteligencia se estaba dando que el investigado estaba pernoctando en el hotel un día anterior y que obviamente no lo teníamos, digamos, en la resolución autoritativa judicial, porque en ese momento es donde recién nuevamente se le ubica al señor Medina Guerrero en Lima y no en Chota, como estaba fijado primigeniamente. Entonces, se pidió la confirmatoria y la confirmatoria está todavía pendiente porque está obviamente a la expensa de esta resolución que se tome a nivel judicial. Es decir, el fiscal hizo lo que está en el artículo 218 del Código Procesal Penal. Ahora, el señor abogado, el juez, y con esto termino, señores jueces superiores, el señor juez dice, porque no contó la presencia física del investigado ni su abogado defensor. Claro, pues que el artículo 218 no contempla ninguna posibilidad que el abogado y el investigado esté presente, porque justamente era preservar las fuentes de prueba y que en una acción de confirmatoria es que recién se iba a ver todo el tema de su legalidad.
Y posteriormente, el deslacrado que se hace 2 días después, el 11 de agosto, participó el representante del Ministerio Público y participó el señor abogado que está aquí presente. El 11, o sea, 2 días después, se hace el deslacrado con presencia del abogado, con presencia del señor investigado, con el abogado de la Procuraduría, y muestran su conformidad a una diligencia de deslacrado, convalidándose así los actos que se habían ejecutado 2 días antes, el 9 de agosto. Por lo tanto, consideramos de que no hay ningún error, o sea, digamos, perdón, hay error en la interpretación de la norma procesal penal del señor juez y consideramos que se debe revocar el auto venido en grado. Gracias, señor. Bien, gracias, doctor Reategui. Ha hecho usted uso de la palabra por 12 minutos. Por el mismo lapso, defensa técnica, doctor Silva, si va a ejercer derecho de contradicción, el tribunal lo escucha. Sí, con su venia, señor magistrado, voy a tratar de ser lo más concreto posible. En primer término, quiero comenzar señalando lo siguiente. El recurso de apelación, en primer término, ni siquiera guarda las formalidades en cuanto a la motivación que debe contener el escrito. Descansa en lo siguiente. Primero hay que precisar las partes o puntos de la decisión a la cual se refiere la impugnación. Después el fundamento de hecho de error, el fundamento del derecho de error y la pretensión concreta. Esto es concordante, señor magistrado, con los requisitos de procedencia de la fundamentación del recurso que establece el artículo 366 del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente cuando señala que interpone apelación debe fundamentar indicando el error de hecho y derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria. Entonces, señor magistrado, me parece bastante, se podría decir, raro, que cómo es que ha pasado el matiz de admisibilidad, si usted mismo en esta audiencia le acaba de decir que su petitorio es bastante confuso. Si bien es cierto, el señor fiscal superior no ha elaborado la recurso de apelación, pero su petitorio es totalmente confuso y nada, absolutamente nada, invoca lo que acabo de indicar sobre la admisibilidad del recurso. Es lo primer término segundo que tengo que decir. Segundo, señor magistrado, ahora vayamos al fondo. El primer término, el contexto o el título que le hayan puesto a esa acta, que para mí es ilegal, arbitraria, pueden ponerlo lo que quiera la fiscalía. Es decir, le han puesto acta de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización, recepción de bienes. Esto es para justificar el mal proceder del personal PNP interviniente, del personal del equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción de poder y por el mismo representante del Ministerio Público. Porque lo que ha habido en realidad es un allanamiento ilegal. En primer término, ha entrado a una habitación que no es ni ocupaba ni era posesionario del señor abogado Shuri y Abarmesa, para comenzar. En segundo lugar, se ha autorizado supuestamente, se ha entregado de manera voluntaria, más allá de haber ingresado a una habitación que no le corresponde, ha entregado voluntariamente bienes que no lo corresponden a él, señor magistrado. Y eso ha sido claro el juez. En tercer lugar, señor magistrado, mi patrocinador ya estaba detenido, y detenido a una cuadra. Fácilmente, y también lo señala el juez, fácilmente tenían que haber traído a mi patrocinado con su abogada que en ese entonces se encontraba para que participe en la diligencia. Entonces, situaciones que no se han hecho, señor magistrado. En tercer lugar, señor magistrado, es nula esa acta de registro voluntario porque si ustedes observan, señor magistrado, si ustedes observan el acta, que lo deben tener en su poder, no es cierto que por razones de seguridad, de OBICE, no se puso al personal. Dice en el texto de esa acta, dice con capitán Eduardo Manuel Mendoza Bartolomé, con participación de personal interveniente perteneciente a la Irandro PNP. En ninguna parte dice que ese personal es de inteligencia. En ninguna parte dice que ese personal es de la DIVIAT. No, señor. Este es un personal de apoyo
de la IRANDRO, efectivos policiales que no pertenecen a ningún organismo de inteligencia, y tampoco motiva por los cuales no se ha consignado a los otros participantes. No lo consigna en ninguna parte. Por eso es que el juez dice que no se cumple lo que establece el artículo 120 respecto a las formalidades del acta. Y el juez lo dice textualmente, señor magistrado. Y ahí hay una motivación, ya prácticamente hay una nulidad absoluta de esta acta y por lo tanto pierde su eficacia probatoria. Y podemos invocar una serie de jurisprudencia y ustedes saben mejor el derecho que las partes. Por ejemplo, el recurso de nulidad 463-2018. Dice, fundamento destacado, 3.3, que pese a la realización fue un lugar distinto al del interior en aquella no fueron recabadas con la intervención del representante del Ministerio Público, ni se garantizó el derecho de procesos a la existencia de un abogado defensor de su libre elección o oficio, pese a concurrir circunstancias para el cumplimiento de tales condiciones. Entonces, señor magistrado, si había las condiciones para traer a una cuadra que estaba el señor investigado, entonces, ¿cómo es que no se participó de esta? Entonces, resumiendo, primer punto, se allana ilegalmente sin haber tenido autorización judicial. Segundo, el fiscal trata de confundir y decir que está de acuerdo al 218, dice, y el 218 dice, claro, cuando el propietario, el señor Shuri, que era propietario, no. Poseedor, el señor Shuri, que era poseedor de esa habitación, no. ¿Era poseedor de esos bienes? No. El administrador, tenedor, u otro requerido por el fiscal para que entregue o reciba un bien que constituye cuerpo del delito. El único poseedor, supuestamente, de esa habitación y de esos bienes es el señor José Nenil Medina Guerrero, que estaba a una cuadra detenido por su abogado defensor, que fácilmente lo pudiera traer. Y el segundo punto, el 218, dice en flagrancia. Y esto no estamos hablando de flagrancia delictiva porque resulta que estábamos en una etapa de detención preliminar. Finalmente, la fiscalía miente, y ahí miente, o de repente no ha leído bien el acta, ni su propia escrito de apelación, el señor fiscal superior, cuando dice que esta defensa técnica convalidó el acto con el acta deslacrado. Mentira. Fíjese cómo pasó y lo resumo en un minuto. Cuando llego yo a la DIVIAC, encuentro a mi patrocinado en una diligencia, con fiscal, con instructor, en un deslacrado de bienes que habían sido incautados en la municipalidad de Anguía. Y paralelamente, a la misma hora, al frente nada más, porque el señor imputado estaba solo, al frente había otra mesa donde estaban deslacrados en la misma hora, en el mismo momento, esta acta de deslacrado de esta acta manifiestamente arbitraria. Por lo tanto, el patrocinado estaba en dos diligencias a la misma hora. Y por eso llego yo y pido que se suspenda, además advirtiéndose de que ese hotel, esa habitación no fue considerada en la detención preliminar y allanamiento de inmuebles. Por eso es que suspenden. Yo no convalido nada y está consignado inclusive en el escrito de apelación que lo pone el mismo fiscal. Dice que llego yo y lo ha anexado el acta. Esa acta lo ha anexado a su apelación, que dice que yo convalidado, está en la última parte, señor magistrado. Y dice así, dice, en este acto se deja constancia que la defensa técnica que participa en la presente diligencia refiere, no, ese es otro, discúlpeme, estoy leyendo otra cosa. Acá en esta acta de apertura, dice, en este acto se apersona el abogado Saúl Martín Silva Chumbe, el mismo que solicita la suspensión porque dice que no se autorizó por resolución judicial incautar esos bienes, por lo que no corresponde que se continúe con la presente diligencia, haciéndose valer nuestro derecho en las instancias que correspondan, solicitando que suspenda la presente. Eso es lo que dice, y está en el acta que ha consignado el señor, el acta de apertura deslacrado, verificación visual de división e incorporación documentaria de folio 17. Por lo tanto, yo no he convalidado ningún acto. Por esas consideraciones, considero que el juez de garantías, en esta oportunidad, ha actuado de manera garantista, excluyendo este medio probatorio por ser ilegal, habiendo vulnerado derechos fundamentales del investigado, entre ellos su derecho de defensa. En ese sentido, solicito que se declare, que se confirme el auto que declara fundado en parte el requerimiento de tutela de derechos
y se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Gracias. Bien, gracias a usted, doctor Silva. El Ministerio Público, doctor Reate, si va a hacer réplica por 3 minutos, por favor. Ya. Sí, solamente rápido, señor director Vargas. A ver, parece que el señor abogado no ha escuchado cuando yo he dicho de que el considerando quinto de la resolución en materia de impugnación es la que nos causa agravio, considerando quinto de la resolución. Segundo, he dicho también que es un error, no un vicio, la que nos causa la resolución número 2 de fecha 18 de noviembre del año pasado. Un error en el derecho de mala interpretación de la norma, eso también lo he dicho. Y he precisado la pretensión concreta del recurso, que es que no se excluya el acto de convicción del acta de voluntaria, eso también lo he dicho. Bueno, pasado esto de la admisibilidad de recurso, a ver, parece que el señor abogado también sigue en ese error del señor juez, porque dice de que no hay autorización judicial, que no ha habido una justificación legítima para ingresar al hotel, a la habitación 201, ¿no? Pero eso es en el contexto del artículo 214 y 217, y en el 218, en el primer párrafo, porque el señor abogado dice, no era poseedor, no era propietario. Es que seguimos en ese error del inciso primero del artículo 218, y nosotros estamos postulando, como lo hemos puesto en nuestro requerimiento, artículo 218, segundo párrafo, que es cuando hay peligro en la demora para preservar la fuente de prueba. Porque si no actuaba la policía y que no se necesita autorización judicial para ingresar justamente, porque era un delito permanente de organización criminal, y que obvia eso es lo que legitima la entrada a la habitación, y que no era un allanamiento, porque hubo voluntariedad de la cuartelera, de la administradora, para ingresar justamente a ese hotel, a ese cuarto, ¿verdad? Ahora, no se olviden que el señor Medina Guerrero, este es un dato que debemos tenerlo en cuenta, no estaba registrado como huésped. O sea, en los libros de registro para que se puedan pernoctar las personas, no estaba el señor Medina Guerrero, estaba el señor Shurek Yabar Mesa, que era el amigo que justamente vino al hotel. Pero ¿para qué vino al hotel? Quizás sea para llevarse los documentos, llevarse el iPad, llevarse los documentos electrónicos, los equipos electrónicos, y con lo cual eso hubiese impedido que se haga el acta del eslacrado, que está parcialmente ejecutado, ¿no? O casualidad, este señor Yabar Shurek, Shurek Yabar Mesa, que es abogado también, se apersona en ese instante, ¿verdad? ¿Con qué motivo? Seguramente para llevarse los documentos, para esconderlos, extinguirlos, ¿no? ¿Verdad? Esa capaz sea la finalidad. Pero la policía entró minutos antes y pudo resguardar ese elemento de prueba, y que después el señor fiscal, con la noticia que ya tenía respecto a la policía que ya le había avisado, pues viene y hace el registro correspondiente, y eso es lo que todavía está pendiente, la confirmatoria, señores jueces. Está pendiente la confirmatoria de un requerimiento que hizo el señor fiscal el 15 de agosto. 15 de agosto, ha pasado ya 8 meses y todavía no tenemos la resolución de confirmatoria, porque está a expensas de que primero se resuelva la tutela de derechos. Gracias. Gracias, doctor Reate. Defensa técnica, doctor Silva, si va a ser dúplica, igual por 3 minutos. Bueno, sí. Primero voy a conversar con lo último, señor magistrado, respecto a la confirmatoria. Respecto a su confirmatoria, señor magistrado, para informarlos a su judicatura, de repente el fiscal no conoce el tema, es que ellos han retirado su requerimiento de confirmatoria de todos los bienes que han pedido. Se han quedado solamente con este. Y con este, ¿cómo va a haber confirmatoria si el juez ya declaró fundado la exclusión de este material probatorio? No es que estemos esperando esto, sino que ellos han retirado todo lo demás, porque para ellos ya hay una orden de allanamiento y cautación de bienes, por lo tanto no necesita confirmatoria, pero se ha quedado sobre eso. Ese es el primer punto lo que quiero indicar. Segundo, señor magistrado, si ustedes leen el acta, porque el tenis de la discusión es el acta, señor magistrado, y ahí está la razón del asunto, inclusive ni siquiera motiva lo que dice el fiscal, que
están invocando el 218. El que participa ahí es un señor abogado, ese es un fiscal, representante del Ministerio Público, inclusive fiscalía especializada contra la corrupción del poder. Por lo tanto, todas sus disposiciones tienen que ser motivadas, así lo establece el artículo 64 del Código Procesal Penal. Y eso también está inclusive concordante con las decisiones constitucionales de carácter vinculante. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 1479 de 2018, expediente 4437 de 2012, expediente 51 de 2015. Señor magistrado, todas las decisiones de la Fiscalía tienen que ser motivadas. No la han puesto porque no se ha identificado, no se ha motivado porque no han identificado a los policías. No han puesto, supuestamente se está invocando el 2018, que cuando hay peligro en la demora, no lo ponen, señor magistrado. Y acabo de traer a colación un hecho inclusive idéntico. Sucedió, caso de Domingo Pérez, cuando clausuró la oficina del ex fiscal de la Nación. Él no entró, lo clausuró, lo selló, para que después pida una autorización. Eso es lo correcto. No entrar a una habitación que no le corresponde a otro señor Shuri. No recibir bienes que no le pertenecen al señor Shuri. Eso es la forma correcta, eso es actuar con legalidad. Porque acá no se trata de qué contiene ese iPad. La verdad que no contiene ningún material incriminatorio, según información de mi propio patrocinado. Pero el hecho es que la Fiscalía viene constantemente, esta Fiscalía viene atropellando derechos fundamentales. Y no solamente existe, tenemos 8 tutelas de derechos por otros hechos de supuestamente recepción de declaraciones testimoniales en forma voluntaria. Es decir, que los testigos estaban caminando por la avenida Bancay, tomándose emoliente y se lo corrieron subir a la Fiscalía al 5º piso. Tomaron declaraciones sin comunicar a las partes procesales, nada, solito, fiscal y testigo. Igual las actas de lacrado, fiscal y nadie más. Eso no es correcto, y eso lo dice el juez, que toda diligencia tiene que ser con participación de los abogados defensores, si no estamos pintados por gusto, señor magistrado. Por eso, yo reafirmo que se declare infundado el recurso de apelación del Ministerio Público. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Silva. Ingresaremos a continuación a una ronda de preguntas, precisiones que les van a pedir los miembros del tribunal. A ver, empezaremos respecto de este requerimiento de confirmatoria sustentado en el artículo 218 que ha invocado el doctor Reategui. No me veo claro, doctor Silva. Usted ha dicho que todo lo demás, el propio Ministerio Público se habría desistido, creo, pero sí estaría pendiente entonces, sí se formuló este requerimiento de confirmación de acto de investigación. ¿Esto es correcto, doctor Silva? Sí, le explico, señor magistrado, y brevemente. Hubo un requerimiento de confirmatoria, se convocó a audiencia, pero antes del requerimiento de confirmatoria, esta defensa técnica había presentado la tutela de derechos. Lo que le solicitó válidamente al juez es que primero se lleve a cabo la audiencia de tutela de derechos, porque yo la había presentado primero, y segundo, porque había un bien que era supuestamente materia de confirmación de incautación, el cual tenía que ser excluido. Y el juez, razonablemente, declaró fundado mi pedido, se llevó a cabo la audiencia de tutela y se pronunció con la exclusión. Por eso es que ya no ha habido audiencia confirmatoria. Está pendiente entonces de trámite y resolución este requerimiento, ¿correcto? No, ya no está pendiente, ya no hay confirmatoria, porque se ha excluido el único bien que ellos, porque el resto lo han retirado, ellos han retirado por escrito y lo han fundamentado. Ya, pero en específico respecto de este acto de investigación contenido en el acta del que usted está cuestionando, ¿también eso ha sido retirado? Respecto a esto, ya no se llevó a cabo, señor magistrado, la audiencia. Primero dieron pase a que primero que se discuta la tutela, porque si en caso se declarara fundada la tutela, ya no tendría razón la confirmatoria. Bien, Ministerio Público. A ver, me parece que habría que precisar ahí. Si bien es verdad, el señor fiscal provincial se ha desistido respecto de los bienes de Jennifer Navarro, ¿no? De Jennifer Paredes. Con respecto a ese extremo es que se ha desistido. Con respecto a los bienes que se han encontrado en el Hotel España, que son documentos y equipos electrónicos, eso todavía está, no
fue objeto de una resolución de confirmatoria por el juez de primera instancia. Eso no hay. Eso no hay. ¿Por qué? Porque está pendiente, como dice el señor abogado, que como se declaró fundada, bueno, el señor juez dijo que primero se resuelva el tema de la tutela de derechos, pero no hay una resolución desestimatoria en ese extremo de los documentos y de los equipos electrónicos que se encontraron en el Hotel España. Esos no hay. Bien, gracias, doctor Reati. Como quiera que acá hay una cierta controversia, le pediría, doctor Reati, porque no tenemos eso en nuestra carpeta, si pudiera usted adjuntar copia de ese requerimiento de confirmación, por favor, en el más breve caso posible para poderlo valorar al momento de resolver. Hoy día mismo, señor director de debates, va a tener la copia del requerimiento. Listo. Señor magistrado. Igual, a la defensa, doctor Silva, sí. Sí, 10 segundos. Otra razón por la cual también no debe haber confirmatoria, señor magistrado, porque si usted revisa el acta lleva como título acto de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización y recepción de bienes. ¿Qué confirmatoria va a haber de incautación si no se incautó esos bienes? Si supuestamente se recepcionó de manera voluntaria. Por lo tanto, no puede haber incautación. Se incauta algo, se confirma algo que se ha incautado, no que se haya entregado de manera voluntaria. O en todo caso, lo que se haya asegurado también, ¿no? Se puede solicitar la confirmatoria, ¿no? Claro, señor, doctor Medina, sí, por favor, más allá del título o rótulo que se le haya puesto al acta de registro voluntario, es que los bienes que se han asegurado como fuente de prueba es respecto al tema de aseguramiento de fuente de prueba. Eso es lo que hay que entenderlo claro. Más allá de que si hubo voluntariedad o no del titular, más allá de eso, eso sí se necesita confirmatoria, y eso es lo que ha hecho el señor fiscal, ¿no? Muy bien, doctor Reati. Doctor Silva, el Ministerio Público también ha indicado que el titular, el huésped titular de la habitación donde se produce esta especie de registro o entrega, mejor dicho, de bienes en el hospedaje España el día 9 de agosto de 2022, sería el señor Yabar Mesa, me parece. Sobre eso no lo he escuchado. Sí, señor magistrado, eso lo he dicho inclusive en la audiencia de tutela, pero no lo hemos dicho acá porque no era materia de discusión. El tema es el siguiente. Es como cuando uno reserva habitaciones por la familia, ¿no? Reserva uno solo es el que va a pagar todo. Y cada habitación será habitada por alguna persona. Lo mismo sucedió acá. El señor Schurit es el que ha cancelado las habitaciones, pero él no ocupaba esa habitación. Ojo, y él mismo lo dice, está en el acta. Él no ocupaba, no era titular de esa habitación, no era poseedor de esa habitación y tampoco de los bienes. Por lo tanto, no debían haber ingresado sin autorización del poseedor, que en este contexto aparentemente era mi patrocinado. Gracias. Sí. Pero cuando se hace el ingreso a un hospedaje, a un hotel, el huésped, independientemente de quién hizo las reservas, ¿no es el huésped el que se registra con su documento de identidad, doctor Silva? Él está registrado, señor magistrado. El tema era de los pagos. Los pagos no lo ha hecho el señor. Y eso lo ha dicho la administradora. Está registrado. Entonces sí constaba en el registro correspondiente. Muy bien. Ministerio Público, sobre este punto. Sí, señor director de debates. A ver, dos cosas. Primero, en el acta que se elaboró el día 9 de agosto, miren lo que dice en la primera parte, dice, en la primera hoja dice, instantes seguidos, luego de la intervención policial, dice, instantes seguidos, con llave en mano, hace su ingreso a la mencionada habitación una persona de sexo masculino, tez blanca, cabello negro, corto, de aproximadamente 1,70, vestido con casaca color azul, jeans color azul, motivo por el cual fue intervenido y al realizarse el control de identidad fue identificado como Shurek Yabar Mesa. Y sí, con llave en mano, entra, ¿no? Iba a entrar a la habitación 201, claramente. ¿Por qué? Porque no estaba registrado el señor Medina Guerrero como huésped en los registros formales, y es que no solamente fue una reserva, fue una ocupación material de esos inmuebles. O sea, no es que solamente hizo una reserva formal, que no. El señor Medina Guerrero pernoctó la noche anterior. Eso es lo que no nos han dicho. Él pernoctó en esa habitación.
porque él había llegado un día antes, y que la cuartelera, la administradora, le había dicho que al señor Medina Guerrero nunca lo había visto, era la primera vez que lo veía. En cambio, el señor Shurek Yaba sí era un asiduo, digamos, alojante o huésped de ese hotel, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. A la defensa técnica, doctor Silva, ¿en cuál de los supuestos previstos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal sustentaron ustedes su tutela de derechos? Doctor Silva, ¿me escuchó? Doctor Señor Silva, magistrado, active su micro. un segundo, por favor. Sí, Ya. Señor magistrado, me decía que en cuál de los incisos del artículo 71, numeral 2, el inciso C, ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Y eso también lo ha indicado el juez en su resolución, que si él ya estaba inclusive incorporado como investigado un mes antes de su detención, y inclusive estaba detenido a una cuadra, ¿por qué motivo es que no se contó con la presencia del Ministerio Público? Y por eso nosotros inclusive sobre ese tema hemos invocado la jurisprudencia ya de la Corte Suprema sobre este hecho, sobre la participación obligatoria del abogado defensor, por ejemplo, el recurso de nulidad 46-2020, en su fundamento destacado 13º, ¿ya? Y asimismo, el recurso de nulidad 463-2018, fundamento destacado 3.3, que dice que pese a la realización que fue un lugar distinto al de la intervención, aquellas no fueron recabadas con la intervención del representante del Ministerio Público ni se garantizó el derecho de los procesados a la asistencia de un abogado defensor de su elección o oficio. ¿Ya? Entonces nosotros hemos invocado ese literal C y literal D, señor magistrado, que dejando de indefensión a mi patrocinado han hecho una diligencia donde no ha estado presente su abogado defensor, conforme lo establece el mismo literal D, que dice que tiene que estar presente en todas las diligencias porque es necesario su presencia de su defensa técnica eficaz. Gracias. Gracias. Ministerio Público, sobre este último aspecto. sí, nuevamente el señor abogado pues está en esa línea, ¿no? De que se necesita presencia de defensa técnica en los actos urgentes, de sentido de urgencia, ¿no? Que es parte de la flagrancia, ¿no? No se olviden que la flagrancia tiene notas sustantivas y procesales, y en la nota procesal queda el tema de la percepción visual y el sentido de urgencia que se necesitaba en ese momento actuar como lo hizo la policía. Hay una confirmatoria que ya lo he dicho, y que tanto el señor abogado está diciendo de que se declare nula, si supuestamente no hay nada en esos equipos electrónicos, porque solamente faltan los equipos electrónicos, porque ya se hizo el deslacrado de documentos. Esto no lo ha dicho el señor abogado, pero ya se hizo un deslacrado sobre documentos que se encontraron en el Hotel España, y que, oh casualidad, la abogada se sintió mal, le doló la cabeza, le tenía COVID, qué sé yo, y ahí entra el señor Martín Silva, el doctor Martín Silva, y dice, un momentito, vamos a suspender aquí todo, esto se tiene que suspender. Y justo cuando ya estábamos por iniciar el deslacrado de los documentos electrónicos. Entonces, si no hay nada en esos documentos electrónicos, vamos a verlo, efectivamente para saber si es que no hay nada ahí, ¿no? ¿Qué tanto temor hay de que se haga el deslacrado de esos documentos,
adentro del almacenamiento digital de esos equipos electrónicos. Gracias. Muy bien, doctor Reate. Y finalmente, doctor Silva, doctor Silva, por favor, ya lo he escuchado. Finalmente, a ver, su petitorio de tutela de derechos lo que pretendía era la exclusión solo del acta del 9 de agosto de 2022 o del acto, y hay que diferenciar, ¿no? Acta y acto. El acto está contenido en el acta. Lo que pretendería usted es la exclusión del acto de investigación contenido en dicha acta, lo que incluiría los documentos aparentemente entregados voluntariamente por el señor Shurik Yabar Mesa, ¿no? A ver, sobre ese aspecto, doctor Silva. Sí, señor magistrado, con respecto a lo que acaba de indicar, nosotros hemos pedido la exclusión del acta y todo su contenido, o sea, todo lo que lo contiene, documentales, medios electrónicos que se han incautado, todo la exclusión de ese material probatorio por ser prueba prohibida. Entonces, en esa situación, nosotros hemos pedido su exclusión. Y segundo, quiero indicar lo siguiente, señor magistrado, y rapidito nomás. La fiscalía, como no estaba en el lugar, de repente no sabe. Ellos lo que pretendían ese día que yo fui y pedí la suspensión, es ya aperturar el contenido que tenía la data de ese iPad. Y eso tampoco había sido autorizado por el juez, porque cuando da la detención preliminar, el juez declara fundado el requerimiento de detención preliminar y allanamiento de inmuebles, pero declara infundado el levantamiento de secreto de comunicaciones. Y eso no lo ha dicho también el señor fiscal, y eso es lo que pretendía. Por eso es que yo pido la suspensión de la diligencia. No lo pide la abogada que estuvo ahí, que inclusive lo llamé la atención porque no puede estar en dos partes a la misma vez. Eso no es cierto, señor magistrado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ministerio Público, sobre este último aspecto. No, resaltar solamente que acá yo tengo el acta de apertura deslacrado y verificación visual del 11 de agosto del año 2022, donde efectivamente está la doctora Marlene Espinosa Goyena, que era la primera abogada que participó en el deslacrado de todos los documentos que se encontraron en la Avenida España, oficios, hojas impresas, todo eso, ya copias de reporte, todo, y obviamente del reporte de visitas del hotel, que nunca se encontró el nombre de José Nenil Medina Guerrero, y justo a las 5 de la tarde, ya cuando estábamos por iniciar el tema del deslacrado de los equipos, digamos, electrónicos, la defensa dice se siente mal, dolores de cabeza, problemas en la vista, ¿no? Y en ese momento ingresa el doctor Saúl Martín Silva Chumbe, ¿no? Y obviamente todo lo ya que se había hecho anteriormente con la abogada Marlene Espinosa Goyena, pregunto, ya se habría convalidado, ¿verdad? Entendemos que ya se había convalidado, ¿verdad? Y solo faltaba los equipos electrónicos y que el señor Martín Silva, pues, o casualidad, viene e interrumpe todo y dice, no, aquí ya no se puede seguir. Y bueno, y estamos hasta este momento en este tema. Gracias. Bien, doctor Reate. Y a propósito de su última respuesta, doctor Silva, me surge otra interrogante. Usted bien claro está diciendo que lo que su tutela de derechos pretende es la exclusión de prueba ilícita. Ahora, la calificación de la licitud, de la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba propiamente es de la etapa intermedia, ¿correcto? Ahora, este acto de investigación, o que podríamos entender de manera, extensiva como un medio de prueba, ¿está siendo o ha pretendido ser utilizado en alguna medida restrictiva de derechos o alguna diligencia en particular, doctor Silva? Señor magistrado, la han usado en la prisión preventiva. Eso es lo más grave. Lo han usado en la prisión preventiva como un elemento grave, graves elementos de convicción, fundados y graves. Lo han usado en la prisión preventiva. La han usado en esta apelación que ustedes mismos han resuelto. Y estamos a espera que le usen también en la casación. Ok, muchas gracias, doctor Silva.
Doctor Medina. Martín, adelante. Doctor Medina, a ver, esto lo que dice el señor Martín Silva es totalmente falso, y tengo que decirlo con todas sus letras. No ha sido utilizado para la prisión preventiva del señor Medina Guerrero. No está dentro de los elementos de convicción, ni en la primera ni en la segunda instancia. O sea, no ha habido un perjuicio evidente respecto a esos documentos, porque evidentemente todavía no habían sido deslacrados, sobre todo los que estaban contenidos en el equipo electrónico. No ha sido utilizado para ninguna medida coercitiva en contra del señor Medina Guerrero. Muy bien. Se tendrá que leer el requerimiento escrito, señor magistrado, y ahí está. Muy bien. Sea materia de contrastación en todo caso. Bien, estas son todas las preguntas que tiene esta dirección de debate. Si los demás jueces superiores tuvieran preguntas, doctora Guillén. Muchas gracias, doctor Medina. Al doctor Silva, básicamente el cuestionamiento que inspira su tutela de derechos está basado en el artículo 71, literal C. Es decir, que no ha contado con la asistencia del abogado. Esa es básicamente la fundamentación de su tutela. No, señorita magistrada. Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos. En primer lugar, lo que señala el artículo 71, y al literal C y D, también lo que señala el artículo 120, que el acta es nula de pleno derecho por no guardar las mismas formalidades, inclusive hemos invocado jurisprudencia de la Corte Suprema, y otras invocaciones técnicas jurídicas que se han realizado y que están en nuestro requerimiento de tutela de derechos. Dígame, doctor, en cuanto al acta, usted también está reclamando el tema de la formalidad que no se habría llevado. Y me parece que hay un cuestionamiento respecto a que no se consignó los nombres del personal policial, no solamente de un solo policía, ¿no? Así es, señorita magistrada. Cuando, y que no se indicó por qué no se ponían los nombres. No ha motivado por qué es que no han puesto los nombres de todos los efectivos policiales. Y no son de inteligencia, son personal de la IRANDRO, son personal de investigación. Por lo tanto, deberían haber estado sus nombres correctamente identificados, señorita magistrada. Recuerde que esos efectivos policiales que participan en todo acto de investigación pueden ser citados o invocados tanto por el Ministerio Público como la defensa para que rindan su declaración testimonial. Y esto imposibilita poder llamarlos porque no se ha consignado. Por lo tanto, esa no consignación, y ya lo ha dicho la Corte Suprema también, es una causal de nulidad absoluta de la formalidad del acto. Gracias, doctor. Al Ministerio Público, sobre este último punto, respecto a que no se consignó los nombres, ni tampoco se puso algún tipo de, digamos, de razón, ¿no? Por el motivo por el cual, porque usted ha señalado que eran de inteligencia, el señor abogado dice que eso no es así. Quisiera que nos precisara ese punto, por favor. Ya, sí, con todo gusto, señora directora. Juez superior, mire, acá el acta en la primera hoja dice, voy a leer textualmente, de las acciones de inteligencia, ¿no? De las acciones de inteligencia desplegadas se llegó a tener conocimiento sobre el hospedaje donde vendría descansando la persona de José Nenil Medina Guerrero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, Chota, Cajamarca, por lo que adoptando las medidas de seguridad se procedió a ingresar al hospedaje España. Ahí está dando las razones. Primero, acciones de inteligencia y segundo, medidas de seguridad. Ahí están las razones en el acta. Entonces, ahí están los motivos por los cuales no se ha consignado los nombres de los demás efectivos policiales. ¿Verdad? Bien, doctor. Esas serían todas mis preguntas. Señorita magistrada, si me permite un segundo. No, doctor, ya el doctor ha dado respuesta. Hay una directiva, señorita magistrada. Doctor Silva, por favor, le suplico mantener el orden. La señorita magistrada que acaba de intervenir ha dado por satisfecha su inquietud. Es suficiente lo que ustedes ya han vertido. Bien, gracias, doctora Guillén. Señor presidente, si tuviera preguntas, por favor.
Sí, a la Fiscalía. Doctor Reategui, la defensa lo que nos ha indicado es que al momento de realizarse el allanamiento, el señor Medina Guerrero ya se encontraba detenido y estaba a corta distancia, le he entendido, del lugar donde se hizo el allanamiento. Y esto me lleva a preguntarle, ¿a qué hora se produce la detención del señor Medina Guerrero? La detención del señor Medina Guerrero, 5 de la tarde. Ya. 5 de la tarde aproximadamente del 9. 17 horas, vamos Sí, a 17 horas aproximadamente. Sí. Usted tiene a la mano el acta del allanamiento. ¿A qué hora? Le he escuchado a las 19:08. 19, o sea, 2 horas más allá. 19 horas y tantos. Ha indicado que el fiscal llegó aproximadamente a las 20. Y sí, 20:30 el señor fiscal. Porque no se olvide, señor presidente, Sí, que... Doctor, vamos Ya, precisando datos concretos. Las preguntas son concretas y los datos también que se piden son concretos. Ok. La pregunta es, ¿no? O sea, se entiende que el domicilio al que la policía está ingresando, o sea, aquí voy a ver, o sea, se ha aludido a la persona Shuret Yabar Mesa, que es la persona que se habría constituido y sí. quien habría pagado, entiendo, el alquiler de las habitaciones. Este señor Shuret Yabar Mesa es el que facilita el acceso, o sea, teniendo las llaves de las habitaciones del hotel, es el que facilita el ingreso, pero también, o sea, ¿no? O sea, ¿él facilita el ingreso o la policía ya estaba en la habitación? O sea, la policía, por acciones de inteligencia, ya había acercado ese hotel. Por eso, pero... la pregunta en concreto, doctor, o sea, ¿la policía ingresa porque tiene conocimiento de que allí se alojaba el señor Medina Guerrero, o la policía ingresa porque el señor Shuret Yabar Mesa le da facilidades para ingresar? No, la policía ya había ingresado y el señor Yabar Mesa entra. La policía ya estaba allá. Sí, ya estaba. El acta da cuenta de que en ese preciso instante, justo cuando la policía ya ya había ingresado al primer piso y va subiendo al segundo piso de la habitación, en ese preciso momento ingresa el señor Shuret Yabar, ¿no? Con llave en mano, ¿no? Ya. Y bueno, y la parte que no lo he escuchado es, y lo que está cuestionando la defensa es si el señor Medina Guerrero, a quien le atribuyen haber estado ocupando esa habitación, estaba cerca, ya estaba detenido horas antes, ¿por qué no participó en esa diligencia? Y obviamente, si ya estaba con abogado, también ¿por qué no participó su abogado? No, es que Shurek llega con otra persona, con el señor Ricardo Meléndez Rabanal. No, doctor, la pregunta es concreta, ¿no? O sea, la fiscalía le atribuye que esa habitación a la que ingresaron pertenecía al señor Medina Guerrero o estaba siendo ocupada por Medina Guerrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si le atribuían la ocupación de esa habitación, ¿por qué no facilitaron su presencia, su concurrencia a ese acto? Porque el señor Medina Guerrero ya había sido detenido y la estaban trasladando a la Dinandro para pasar reconocimiento médico. Entonces ya estaba en la Dinandro. Y eso imposibilitó de que esté en dos momentos a la vez, ¿no? Claro, bueno, es la versión en todo caso de la fiscalía. Porque el señor Yabar Shurek ya se iba a llevar los documentos. O sea, se llegaba, ya se llevaba todo. Claro, y ya, obviamente ya estaba con custodia policial. Sí, claro. Bien, si la defensa técnica desea expresar algo sobre lo preguntado. Sí, no es cierto eso de que estaba haciendo traslado a la Irando para el reconocimiento médico. Doctor Silva, le voy a pedir datos concretos. Por esas preguntas le voy a pedir que aporten datos. No es cierto, señor magistrado, porque ustedes pueden verificar. Es fácil pedir información. Ustedes van a ver su reconocimiento médico legal y no va a coincidir absolutamente nada con la hora que está diciendo que ha sido trasladado. No es cierto. Y para comenzar a Irando no se pasa reconocimiento médico legal, se pasa en el Instituto de Medicina Legal. ¿Ya?
Entonces no es cierto, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Esto no importa, señor director de debates. Muchas gracias, señor presidente. Ahí me queda una duda, doctor Reate, a la pregunta que le hizo el señor presidente respecto de si la policía ingresó por sus propios medios a la habitación. Usted respondió que sí, pero luego como que aclara usted que lo que hizo la policía fue ingresar al hotel, es decir, que estaba dentro de los pasillos del hotel, ¿no? Y allí es donde se aparece el señor Yabar Mesa, y es recién que con la autorización de Yabar Mesa que ingresa la policía a esta habitación. Así debemos entenderlo, porque la respuesta para mí fue un poco confusa. Active su micrófono, doctor Reate. Sí, sí, doctor Medina, efectivamente, así como usted lo ha dicho, así ha ocurrido. El acta da cuenta que en instantes en que se encontraba ya la policía dentro de las instalaciones del hotel, en ese preciso momento, con llave en mano, hace su ingreso a la habitación, al hotel, y a la habitación el señor Shurek Yabar Mesa. Sí, efectivamente. Bien, gracias, doctor Reate. Doctor Silva, sobre este punto, si desea adicionar algo. Sí, sí, señor magistrado. Mire, señor magistrado, nosotros en el acta podemos llenar lo que queramos, y eso lo sabemos todos por la experiencia, pero a lo que no se puede mentir es a una filmación, y sobre eso hay filmación, porque ese hotel tiene filmaciones, y los señores de la Irandro que participaron se llevaron todos los equipos de filmación de la data de ese día de la intervención. Y hasta el día de hoy, pese a que se ha solicitado que se lleve a cabo esa diligencia, hasta el día de hoy han transcurrido más de 8 meses y no se hace esa diligencia de visualización, que ese sí es importante y nos va a esclarecer cómo ingresó ilegalmente la policía, cómo amenazó al abogado Shurek y a su acompañante para que le abran esa puerta que no era de él, no era su habitación, y cómo entregaron esos bienes, porque hay videos de circuito cerrado de ese hotel. Gracias. Eso es lo videos que no ha adjuntado usted, ¿verdad, doctor Silva? Al menos a este incidente, ¿verdad? Yo no puedo adjuntar eso porque está incautado, lo tiene la fiscalía, se lo ha llevado a la fiscalía, hasta el día de hoy no hacen la diligencia de visualización, pese a que se ha solicitado. Correcto, doctor Silva. Bien, con esto damos por agotado el debate técnico. Correspondería ahora escuchar al señor Medina Guerrero, no sin antes advertirle, señor Medina Guerrero, que usted tiene derecho de guardar silencio en esta audiencia, ni en ninguna otra se le impone, se le obliga a hacer uso de la palabra. Sin embargo, hacer uso de la palabra es un derecho. Y como que es un derecho, le consulto si usted desea intervenir en relación particularmente a lo que se ha debatido en esta audiencia. Doctor Medina, el señor Medina, lo escuchamos. Buenas a todos, señor magistrado, muy buenos días, a los de la Fiscalía también, a mi abogado defensor. Bien, ¿no? Para ser un poco más concreto en el tema, soy muy respetuoso del debido derecho procesal, pero también creo que ustedes como parte del Poder Judicial son conscientes de que tampoco se debe violar algunas situaciones del debido derecho procesal que se debe llevar, ¿no? Creo que la Fiscalía también en algunas situaciones no es concreto. No, señor Medina, particularmente no lo estoy escuchando muy bien. Si pudiera usted acercarse un poquito más al micrófono, por favor, y tal vez levantar la voz. ¿Ahí me escucha, doctor? Doctor, ¿ahí me escucha? Sí, lo escucho, adelante. Disculpe. De repente para tratar de explicar, ¿no? Mi persona es muy respetuoso del debido derecho procesal que se viene imputando contra mi persona, o en sí de derecho penal, pero tampoco de repente ustedes son conscientes de las situaciones que se está generando, que en algunas circunstancias hay un poco de arbitrariedades por parte de la misma fiscalía, ¿no? Entonces, creo que había una resolución bastante puntual cuando me dieron la detención preliminar, donde se deberían incautar los bienes que se encuentren exclusivamente en mi residencia, en este caso en el distrito de Anguía,
o también en este caso cuando me detuvieron, ¿no? Pero al parecer la incautación del hotel creo que no hay justificación alguna porque hay una resolución judicial y por lo tanto se debe respetar, ¿no? Creo que nosotros también como parte, bueno, en el tema como imputado, y la Fiscalía también debe respetar esa resolución de repente judicial conforme se ha dado, ¿no? Concerniente de repente a los horarios, el doctor Iván Quispe fue bastante concreto de repente en algunas situaciones y mencionó que hay incoherencias incluso con los horarios, ¿no? Me menciona el señor fiscal que no me conducieron al lugar del hotel, prácticamente esa media cuadra cerca de la vivienda donde me detuvieron, y estuve perenne en esa parte hasta que, no recuerdo muy bien el horario, pero fue bastante de noche que me conducieron al tema de medicina legal. Mi persona, señores magistrados, y creo que la Fiscalía también es consciente, siempre ha estado apoyando a cualquier situación para poder colaborar tanto con la Fiscalía, con ustedes también como Poder Judicial, porque, bueno, en fin, soy la primera persona que necesito que se esclarezca toda esta situación, ¿no? Porque estoy llevando una prisión preventiva y quiero que se esclarezca, y incluso ustedes son conscientes que se está solicitando, creo que a partir de mi abogado defensor que me corrobore, que se está solicitando la revisión de documentaciones de que han incautado en el hotel, pero aún ya han pasado varios meses, no se ha realizado. Entonces creo que en esa parte también invoco también a la Fiscalía a tratar de agilizar situaciones para tratar de que esto también se esclarezca. Eso básicamente, señores magistrados, y bueno, mi persona también está tallando para tratar de que se haga justicia en estas circunstancias y colaborar también con ustedes, ¿no? Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, señor Medina Guerrero. Aunque ciertas partes de su intervención me fue dificultoso escucharlo, pero sí, finalmente entiendo lo que nos ha manifestado usted. Situación que seguramente el tribunal lo va a valorar al momento de resolver. Y con esto, si no hay más intervenciones, señor presidente, creo que hemos llegado a la culminación de nuestra audiencia. Bien, siendo horas 11 de la mañana con 17 minutos entonces, se dispone el cierre de la grabación. Esta audiencia ha concluido, podemos desconectarnos. Muy buenos días.